Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo les va? Bueno, les doy la bienvenida a una nueva actividad del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. En esta ocasión vamos a estar compartiendo una actividad de capacitación que estará a cargo de Walter Plaza. Walter es ingeniero químico, es matriculado de nuestro colegio y bueno, ya desde ya le agradezco porque en cada ocasión que lo invitamos a Walter a que comparta su experiencia, sus conocimientos en su área de trabajo, siempre acepta con la mejor voluntad. Así que bueno, gracias Walter por estar en una nueva ocasión eh, en esta propuesta. El tema es realizar una actualización en gestión y análisis de riesgo en procesos industriales. Es una actividad que va a durar 2 horas aproximadamente, y la idea es hacer un repaso de gestión y análisis de riesgo, y luego también, Walter va a contar algunas experiencias, va a dar algunos ejemplos de procesos asociados a nuevas demandas globales. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, yo le voy a dar comience con su capacitación y les cuento, antes de comenzar, que tienen la posibilidad de activar el micrófono para hacer una consulta, o si prefieren dejarlo en el chat, también lo pueden hacer. Durante toda la presentación que Walter haga, él prefiere que lo interrumpan y que le hagan las preguntas o las dudas que les surjan, así les puede ir respondiendo a medida que avanza en la presentación. Así que cuando tengan alguna pregunta para hacer, la pueden expresar sin problema. Lo que sí, les pido que tengamos cuidado cuando activemos el micrófono, hacemos la pregunta y cuando ya no lo estemos usando, de cerrar el micrófono para evitar los ruidos molestos. Bueno, eso es todo. Ahora sí, Walter, ya puedes comenzar. Bueno, muchas gracias Mariela. Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo bien Mariela, ahora voy a compartir eh, mi pantalla y la presentación. Bien, ok. Bueno, como bien les comentaba Mariela, la idea de esta charla es tener una revisión, un resumen de muchas charlas que hemos dado de gestión y análisis de riesgo en procesos industriales, lo que nosotros llamamos la parte de seguridad de procesos, ¿sí? Es un repaso de charlas anteriores que ustedes pueden encontrar también grabadas ahí en el colegio. Va a ser un resumen nomás para hacer un refresh, un recordatorio de los temas tratados anteriormente. Y vamos a hacer alguna actualización de algunas cuestiones de seguridad de proceso, de industrias o procesos que están asociados a estas cuestiones nuevas de transición energética y algunas cuestiones también de transformación digital y nuevas equipos y formas de trabajo también para evitar escenarios de riesgo importantes que pueden generar una explosión, un derrame, que sean importantes, ¿no es cierto? Así que bueno, cualquier duda, como dijo Mariela, sí prefiero que ustedes me interrumpan y pregunten. Esto es una charla abierta, pero bueno, así que vamos a empezar. La idea de esta charla, bueno, como les dije, es hacer un repaso de lo que hemos visto en otras oportunidades de gestión y análisis de riesgo, algunas definiciones, conceptos, un poco algo no nuevo, pero en las últimas charlas ya lo he comentado, cómo impacta el cambio climático en la parte de seguridad de proceso. Ahí vamos a ver cómo se maneja la gestión del riesgo, la parte de seguridad de proceso, un repaso de los estándares básicos y generales que tenemos acá en Argentina de normativas, lineamientos de la parte también de seguridad de proceso a nivel nacional y provincial.
Vamos a nombrar nomás las técnicas para hacer análisis de riesgo, que es uno de los 14 ítems dentro de la gestión de riesgo. Y después vamos a ver algunos procesos de estas nuevas demandas globales asociadas al hidrógeno, litio, o paneles fotovoltaicos, energía nuclear, que en algunos casos, como Alemania, está dejando, pero en otros lados se está incrementando el uso de la energía nuclear. Y después vamos a ver un poco la parte de transformación digital en la parte de Process Hazard Analysis, de la parte de seguridad de proceso y de la parte de nuevas tecnologías y digitalización. Bien, así que acá el objetivo de esta charla es repasar, es hacer un repaso para integrar al sistema de gestión cómo identificar los peligros del proceso y la evaluación de los mismos y cómo gestionar la seguridad del proceso, ¿sí? Compartir un poco las herramientas y las técnicas disponibles, eso lo vamos a nombrar, no vamos a desarrollar ni vamos a hacer ejercicio. Probablemente si tenemos tiempo podemos lograr llegar a hacer un ejercicio solo de Bhopal para recordar todos los conceptos que incluyen la gestión de riesgo, ¿sí? O gestión de seguridad de proceso. Comprender un poco cómo el cambio climático está afectando a los procesos industriales, como repasar algunas normas internacionales y nacionales asociada a la parte de seguridad de proceso, y realizar una introducción de nuevo en los riesgos del proceso asociados a nuevas demandas globales como hidrógeno, ¿sí? Litio, la parte de energía nuclear. Bien, seguimos. Como siempre, yo vamos a ver dos o tres videos. El primero lo muestro siempre, pero después los otros dos no son tan, pueden que lo hayan visto o no, pero vamos a ver un par de videos para que entiendan de qué se trata la parte de seguridad de proceso. Como lo vengo diciendo, la gestión de la seguridad de proceso en cualquier industria abarca los escenarios de riesgo que pueden ser de fuego, explosión, derrames, liberación de químicos que impacten al medio ambiente, a las personas o a la propiedad, ¿sí? Así que, pero que tienen un impacto grave, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver, como siempre, el primer video que les muestro. Esta es una cámara, digamos, de seguridad de una planta de GLP en México, de gas licuado de petróleo, ¿sí? De transporte. Y bueno, y van a ver como una falla en la integridad mecánica en esta cañería, ¿sí? De transporte, ¿sí? Genera fuego, explosión, y, y en este caso murieron cerca de 33 personas, ¿sí? Ahora lo van a ver. Acá ven gente arrastrándose. Esta es una toma desde acá, pasa el camión, ¿sí? A la derecha arriba. Acá corre la gente a la izquierda, ¿sí? Bueno, como ven, el impacto de este accidente es muy grave, ¿sí? Y se debe básicamente a una falla de integridad mecánica de la cañería, una liberación de gas y una fuente de ignición que hace que ocurra todo esto, ¿sí? Por eso hablamos de gestión del riesgo, y la parte de integridad mecánica es una de las sesiones de los 14 puntos que abarca la gestión de riesgo de proceso. Bien. Ustedes están viendo el video y me están escuchando, ¿no es cierto? ¿Correcto? Sí, perfectamente. Bien. Bueno. Ahora vamos a ver otro video. En este caso lo traigo acá para mostrar porque esto es un horno eléctrico de arco para la industria de metal mecánica, digamos, la parte de fundición. Lo que hace este horno, está la parte de la bóveda, después abajo está la solera y la parte de refrigeración. A través de arco eléctrico funde chatarra, que después producen las palanquillas,
¿sí? Que son de un largo, pueden ser de 12 metros, 6 metros, más o menos de 20 por 20 centímetros. Esas palanquillas pasan a otro proceso que es el de laminación, donde después se hacen rollos de alambre, barras, clavos, ¿sí? Esto hay un par de empresas acá digamos, en la provincia importante que tenemos, por eso traigo un poco este video. Este horno de arco eléctrico, ¿cómo funde la chatarra? Lo hace por arco eléctrico, ¿sí? Eh, y también lo hace, el 75% de la energía entregada para fundir es a través del arco eléctrico, pero hay un 20-25% que lo genera a través de una reacción química, ¿sí? A donde se inyecta oxígeno, gas y carbón. El carbón generalmente para ajustar el nivel de carbón en el acero. Ahora vamos a verlo. Acá los riesgos, ya lo van a ver. Nosotros siempre pensamos que el tema de las acerías, el riesgo es golpearse con una barra. Hay muchos accidentes ocupacionales, digamos, ¿sí? De seguridad ocupacional. Pero bien, fíjense, esto es como un reactor. Los riesgos más eh, importantes o los riesgos, digamos, sí, más graves que pueden ocurrir en un horno, ahí explotó, es que este horno está refrigerado, digamos, con paneles de agua, ¿sí? El agua es como si fuese un gas con acero líquido a 1600 grados. Cuando tienen contacto, digamos, con el acero líquido, digamos, hay una evaporación instantánea, ¿sí? Y un aumento de volumen y hace ese tipo de efecto. Entonces hay que cuidar que esos paneles refrigerados no les llegue a tocar el acero líquido. Y también hay que controlar la reacción de la cantidad de carbón, oxígeno que se ingresa, porque en este caso ocurrió eso, un desvío en en la alimentación de carbón y de oxígeno hizo que haya esa efervescencia, parece un volcán, ¿no? Acá este es el recipiente de contención secundaria, fíjense cómo rebalsó todo el acero líquido, está para eso. Acá no hubo heridos ni nada, pero la pérdida de activos para la empresa fue total, ¿sí? De un horno de este tipo que es carísimo. Entonces, a nivel monetario, las pérdidas son grandísimas. Un poco para que, digamos, comprendamos que también la acería no solo están los riesgos de golpes, como suele haberlos, sino que también hay riesgo de proceso. Muchas veces si llega a explotar algún panel de estos de agua que refrigeran el horno, en la parte de arriba o en la bóveda, porque el acero líquido llega a tocar, se genera este tipo de incidentes. En este caso, uy, disculpen, eh, en este caso era acero líquido con alto contenido de carbono, hierve en un horno de arco después de haber sido inyectado con demasiado oxígeno. O sea, no hubo la explosión no fue, la explosión sí fue por el panel de agua, pero una vez que como eferveció y la reacción fue descontrolada, el nivel del líquido, de acero líquido, llegó a tocar el panel, lo termina fundiendo y el agua en contacto con el acero, como que el acero cubre el agua y ahí hay esas explosiones como si fuesen un volcán. Suelen ser muy graves estos accidentes, ¿sí? Y para ver otro videito más, esto es una muestra, digamos, de cómo son las explosiones de polvo. Acá lo que va a mostrar es una explosión primaria dentro de, como si fuese un silo esto, ¿sí? Y después va a ver y va a mostrar una explosión secundaria de algo de polvo que está fuera del silo y cómo se expande la explosión y cómo es mucho más importante, ¿sí? Es para que un poco esto está relacionado al decreto que salió en el 2019 de explosiones de polvo, y bueno, para mostrarle un poco cómo son las explosiones, cómo se dan las explosiones de polvo, similar a las de un líquido inflamable, ¿sí? Cuando el polvo está en suspensión, está dentro de los límites de explosividad,
es seco y la granulometría es la que corresponde, es lo mismo que tener un líquido inflamable, ¿sí? The same amount of dust is again loaded into the chamber, and the openings sealed. Upon ignition, you have a primary explosion with a very dangerous fireball being released. To show how a secondary explosion occurs, dust is placed outside the explosion chamber. You don't want this to happen where you work. Remember, it takes 7 things: air, dust, in suspension, a minimum concentration, ignition, dry dust, all in a confined space. Another point to remember is that dust from any organic material will explode under the right conditions. Some dusts are more explosive than others. Bien. ¿Alguna pregunta de estos incidentes o accidentes? En realidad, con respecto al polvo, no solo acá sí, digamos, está el decreto 1142 explosiones de polvo para la industria cerealera. Recuerden que el polvo, un polvo de aluminio, ¿sí? De metal de aluminio, un polvo de carbón, polvillo de carbón, en la en la industria cervecera, en algún caso lo he comentado también, en una fábrica que fabricaban chicles, ¿sí? Gomas de masticar, usaban la maicena, ¿sí? O la harina para, digamos, que los chicles no se pegan, eso que se pone. Bueno, un ducto estaba mal diseñado y el ducto desde la zona de producción hacia, fue extraído todo el polvillo eso y fue a una sala de oficina y en esa oficina hubo una explosión y matando a 30 oficinistas, ¿sí? O sea, polvo, combustible tiene que ser considerado no solo en la cerealera, sino en cualquier parte de la industria. Y les puedo asegurar que cualquier parte, muchos procesos industriales suelen tener, digamos, por lo menos un colector de polvo o manejan polvo combustible que tienen que ser evaluados como tales. Bien, ¿alguna pregunta de los videos que vimos? Bueno, del modelo de accidentalidad, ustedes ya lo han visto varias veces, el modelo del queso suizo que yo siempre nombro. Hay fallas siempre organizacionales, por recursos, por liderazgo. La última barrera es el operador que por algún motivo comete un error, pero acá solo dejé para recordar las fallas sistémicas que están las fallas que son sistémicas de los procesos de gestión, ¿sí? Y acá, porque, ¿qué hace? La gestión en seguridad de proceso trata de tapar los agujeros que están acá en el medio, ¿sí? En realidad también trata de tapar los de última barrera en la línea, pero en realidad más se trata de trabajar en la parte sistémica de las fallas latentes que hay en el proceso. Los agujeros que generalmente encontramos es pobre análisis de riesgo, procedimientos ambiguos o inaplicables, hay pobre coordinación o planificación, hay un mantenimiento inadecuado, asignación inadecuada del personal, entrenamiento de pobre calidad, comunicación ineficiente. Las barreras, y de hecho esto de comunicación ineficiente es muy importante porque si ustedes ven todas las normativas desde ISO y todo, ahora piden gestión de cambios, gestión de modificaciones, ¿sí? Ven que muchas de los incidentes las causas raíces son debido a la falla en la comunicación, a una buena gestión de cambio. Entonces las barreras que podemos poner son procedimientos, resolución de problemas efectivos, ¿sí? Control, verificación, correcto manejo del cambio, cultura local confiable. Acá por ahí podemos reemplazar la palabra cultura por hábito, más que cultura, porque es muy abarcativa y muy genérica cultura, pero un hábito, generarle el hábito ahí, digamos, de acuerdo al proceso, y es muy importante. Walter, Sí, tengo una consulta en el chat. sí, por favor, vos interrumpime, Mariela, yo no estoy mirando el chat, así que Dale, no hay problema. bien. La pregunta dice, ¿los fertilizantes sólidos son polvos combustibles? Algunos sí, algunos,
Los fertilizantes sólidos, los que entiendo como inorgánicos, que son los fosfatos, la urea y eso no, porque, bueno, la urea viene granulada, los fosfatos son inorgánicos, pero puede haber algunos fertilizantes, algún fitosanitario, para llamarlo así, algún fitosanitario que puede ser, no sé si un fertilizante de estos orgánicos, la verdad desconozco, pero sí algún aditivo, eso sí, estoy seguro de que hay dentro de la industria fitosanitaria polvos combustibles. Así que cualquier duda, si quieren conocer más en detalle, o pueden dirigirse a la hoja de seguridad del producto, que ahí lo dice, o bien me preguntan si tienen alguna duda, dejan las preguntas y no hay problema, las respondemos. Bien. Definiciones de la parte de gestión y análisis de riesgos. Como hablábamos, la condición físico-química. El peligro es una condición físico-química que tiene el potencial de causar daño a las personas, al medio ambiente o a los bienes o activos. Los peligros del proceso pueden ser de naturaleza física, química, mecánica o eléctrica y se identifican y registran de modo estructurado mediante técnicas de process hazard analysis, análisis de proceso, riesgo de proceso. El amoníaco es tóxico por inhalación, la nafta inflamable, acá da algunos ejemplos. Y básicamente el riesgo es la medida que combina la severidad por la probabilidad. ¿Sí? A veces incluye un factor de exposición. Esto es un repaso, ¿sí? Si alguno lo ve por primera vez, después si tiene alguna duda, me avisa. Pero bueno, la idea de la parte de gestión de riesgo, ¿sí? O de la gestión en seguridad de procesos, bien llamada PSM, Process Safety Management, ¿sí? Es la identificación sistemática y proactiva del riesgo sumado a la evaluación, mitigación y prevención de las emisiones de sustancias químicas que pueden ocurrir como resultado de falla en los procesos, procedimientos o equipos. Acá están un poco, empezamos a nombrar las normativas para recordar. La olla tiene PCM, acá está el número, todo esto está relacionado a los 14 puntos que vamos a ver ahora. La EPA, ¿sí? También tiene su normativa y es igual que, ahora lo vamos a mostrar después, trabajan en forma conjunta en Norteamérica y tienen los mismos ítems en la gestión del riesgo de proceso. Y a nivel europeo están las normativas Seveso. Esto viene del incidente antes de Bhopal, en el año 76, de Seveso 1, que era un pueblo de Seveso de Italia, donde hubo una pérdida de un tóxico, ¿sí? Digamos, impactó a las personas. Y ahí fue la primera normativa que se dio a nivel de seguridad de proceso. Después tuvo la Seveso 2, que fue ya con Bhopal, y la Seveso 3, que fue del 2012. Acá tienen la normativa, y acá, como ven, esta está asociada también a la NFPA 61, y esta indica cómo las salvaguardas necesarias y el diseño y toda la parte de gestión para evitar explosiones de polvos en la parte de manejo de granos, ¿sí? O sea, un diseño inherentemente seguro para la industria cerealera. Bueno, acá mostramos por qué se trabaja en la parte de seguridad de proceso. Bueno, digamos, el punto de quiebre fue Bhopal en el año 84, donde una fuga de material, ¿sí? De isocianato de metilo durante una fuga por una torre, que hubo varios problemas que después vamos a ver. Llegó al pueblo, no afectó básicamente a la planta, pero llegó al pueblo y mató 40.000 personas en total y hubo mucha infinidad de lesiones graves. Después, como eso, hubo muchos accidentes graves, algunos ejemplos, ¿sí? Una explosión de gas licuado de petróleo, 300 muertes en México en 1984. Acá en este caso también una explosión de un hidrocarburo inflamable, 7 muertos. También muestran el impacto económico, ¿no es cierto? Esto también, riesgo un inflamable, vapores de etileno, ¿sí? De una línea de 10 pulgadas, una fuga.
¿sí? 23 muertos y 130 heridos. Esto es alguno de los ejemplos que vemos del impacto que tienen este tipo de accidentes. ¿Qué abarca la gestión de riesgo, ¿sí? O de seguridad de proceso? Como tenemos gestión en medio ambiente, gestión en seguridad ocupacional, gestión en calidad, tenemos la parte de gestión en seguridad de proceso. Acá hay un par de legislaciones que tratan de abarcar estos puntos. En el hemisferio norte como que está todo más estandarizado y de hecho trabajan en forma conjunta, la OSHA con la EPA y lo mismo pasa en Europa, ¿sí? Estos son los puntos, lo que yo lo nombro siempre, ISO 45001, no lo dice tan específico, pero sí acá nombré los puntos asociados de cada punto de la gestión de seguridad de proceso de acuerdo a la normativa de ISO 45000, ¿sí? Lo que abarca es información de seguridad de proceso, participación de los empleados. Un punto es el análisis de riesgo proceso. Como siempre digo, el análisis de riesgo proceso ante un eventual nuevo proyecto hay que hacerlo como un estudio de impacto ambiental para hacer directamente hacer un diseño inherentemente seguro desde el vamos. Y esto debería estar regulado y pedirlo como piden el estudio de impacto ambiental, insisto, y muchas veces lo lee en el colegio, que se debería pedir un análisis de riesgo para hacer el diseño inherentemente seguro, como se pide el estudio de impacto ambiental. Procedimientos operativos críticos, ¿sí? Como descarga de productos inflamables u operaciones en reactores, entrenamiento, revisión de seguridad de pre-startup, de pre-arranque de una planta. Cuando hay un proyecto nuevo, muchos accidentes ocurren cuando arranca la planta, entonces hay una revisión exhaustiva por todas las partes interesadas, ¿sí? Ingeniería, mantenimiento, operaciones, para que no ocurra nada durante el arranque. Integridad mecánica es todo un mundo. Siempre digo que en cualquier planta, industria, deberían tener una estrategia, la estrategia de mantenimiento en la parte de integridad mecánica tiene que ser muy importante y tiene que tener definido cuáles son la instrumentación, los equipos críticos para tener una estrategia de mantenimiento adecuada. Trabajo en caliente, uno de los estándares globales que se toma, porque una fuente de ignición puede generar, no manejamos acá en seguridad de proceso trabajo en altura, por ejemplo, ¿sí? Pero sí trabajo en caliente. Gestión del cambio, investigación de incidente, planificación respuesta a la emergencia, auditoría de cumplimiento, contratista y seguridad patrimonial. Acá un repaso rápido hacemos. Información de seguridad de proceso que involucra diagrama de cañería de instrumento actualizado, lógica de control, información de la instrumentación crítica para la seguridad del proceso, información del proceso químico, clasificación eléctrica de área, de atmósferas explosivas, procedimientos operativos críticos, fichas de seguridad. Bueno, acá seguimos con algo de información básica, complementaria, de detalle, hoja de especificación de equipo, procedimientos operativos críticos, procedimientos de emergencia. En este caso acá, balance de materia y energía, lógica de control. Toda esta información es muy importante para desarrollar tanto importante para la gestión del riesgo y tener la información actualizada, como para también ayuda mucho para hacer cuando hay que hacer el análisis de riesgo, ¿sí? Que es uno de los puntos, de los 14 puntos. Acá doy un ejemplo de la información. Esto es un diagrama de clasificación eléctrica de área para atmósfera explosiva de un tanque de GLP. Y esto es un PNID, que es un diagrama de instrumento y cañerías. Este slide lo puse acá para que recuerden que también cada planta o industria tiene que tener el estudio de clasificación en caso de que tengan alguna, ya sea que manejen polvo explosivo o atmósfera o gases o líquidos inflamables, tienen que tener el estudio de clasificación eléctrica de área. ¿Qué le da eso? Es importante porque si se hace con anterioridad, eso le puede, después está la otra parte que definen de acuerdo a las áreas clasificadas las instalaciones eléctricas, la inspección y el mantenimiento que debe ser específico para esas áreas, ¿sí? Y no olvidarse que tanto para líquidos
o gases inflamables como para polvos inflamables o combustibles. Bueno, hay normativa, está la IEC y la NEC. La NEC es la norma norteamericana, que es la NFPA 70, y la IEC es la que utilizamos nosotros, que se usa más a nivel europeo. Esto es algo rápido. El segundo punto de la gestión de riesgo es importante, y ISO 45001 se focaliza en el tema de la participación de los empleados, tratar de identificar peligros y cuasi incidentes antes de un accidente mayor, investigación profunda de los incidentes para que no vuelvan a ocurrir, ¿sí? Y bueno, y que sean partícipe también desde el empleado de piso planta, del operador, en modificación y nuevo proyecto, porque después el que tiene que operar es la persona que está en el día a día, ¿sí? Entonces participarlo a esa persona es muy importante. Después, sí, acá están todo el punto el análisis de riesgo, que mucha de la legislación pide ya sobre plantas ya montadas, que se hacen, de hecho, pero lo importante es, si hay un proyecto nuevo, y lo insisto y lo digo repetidamente, hay que hacer un análisis de riesgo. Como se hace un estudio de impacto ambiental, hay que hacer un análisis de riesgo para hacer un diseño inherentemente seguro, ¿sí? Así que es fundamental hacer un análisis de riesgo durante la etapa del proyecto, ¿sí? De la ejecución del proyecto. Bueno, disculpen, y acá están las distintas metodologías que pueden utilizar, de acuerdo a la etapa del proyecto en que estén. Este es un esquema de evaluación de riesgo, ¿sí? La idea es que si vamos a hacer una evaluación de riesgo, se selecciona el nodo, la actividad o el sistema a analizar, se haga una identificación de los peligros, ¿sí? Se haga una evaluación de la severidad o las consecuencias y la probabilidad. Eso se transforma en una matriz semi-cuantitativa, y ahí definimos si el riesgo es aceptable o no. Si es aceptable, sigue y volvemos a analizar los otros nodos. Si no es aceptable, hay que definir medidas de control para reducir el riesgo, ¿sí? Bien. Este es el diagrama típico de una evaluación de riesgo. Muchas veces se puede. El hecho de tratar es definir las salvaguardas para llegar a un riesgo aceptable, ¿sí? Terminar es no terminar haciendo la operación, tolerar lo mismo, o transferir, se puede tercerizar a otra empresa que tenga las condiciones para hacerlo en forma segura. Siempre con el concepto que en algunas normativas del ENARGAS, de hecho, aparecen, que son tomadas de normativas internacionales, pero bueno, el riesgo puede ser ampliamente aceptable. Riesgo ALARP se acepta el riesgo solo si la reducción del riesgo no es practicable por sus costos, son groseramente desproporcionados respecto de los beneficios obtenidos, y si no, puede ser que sea intolerable y que directamente no pueden ser tolerados bajo ningún aspecto. Esta es una matriz de riesgo. Esta se la muestro porque esta pertenece, como le digo, a nivel Norteamérica, la CCPS, el Centro de Seguridad de Proceso Químico de Seguridad de Proceso, el que maneja toda la parte, tiene un software gratuito donde ustedes pueden hacer análisis de riesgo tipo HACCP, LOPA, ¿sí? Y ya le da una matriz de riesgo conservadora para utilizar. Muchas industrias internacionales, así multinacionales, utilizan directamente esta matriz, ¿sí? De acuerdo al proceso que ustedes tengan, la pueden adaptar, donde marca la severidad, ¿sí? Y la probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Otro punto en la gestión del riesgo son los procedimientos operativos. La idea es estandarizar, ¿sí? Sobre todo las tareas u operaciones que son críticas, ¿sí? Que pueden generar un incidente grave. O sea, durante el arranque de la operación normal, operaciones temporarias, para la emergencia, todo tendrían que tener instructivos donde se evalúen los riesgos de seguridad operativa o de seguridad de proceso. Y lo que uno aconseja es que sean tipo checklist, que no sea
digamos, para estandarizar y no saltar ningún paso que genere algún problema. Lo que deben incluir estos instructivos que son como críticos, ¿sí? Cuando se maneja, yo hablo siempre de crítico cuando hay alguna operación que manejamos un producto riesgoso hablemos de la vieja metodología, pero con un NFPA. Hoy está el sistema globalmente armonizado, pero hablemos, ustedes saben el código del rombo NFPA, que es de 1 a 4. Cuando es 3 o 4, por ejemplo, ya es inflamable el producto en la zona roja. Lo que yo digo es que un instructivo debería ser crítico si maneja un producto con un NFPA 3 o 4, ¿sí? Entonces debería ser estandarizado y tendría que tener un checklist. O también si maneja una presión más de 4 bar. O también si maneja un producto a una temperatura mayor de 60 grados, que ante una pérdida de contención a una emisión pueda quemar a una persona. Entonces, es un concepto rápido como para saber si una operación es crítica o no es crítica y debería tener un procedimiento estandarizado de esa forma. ¿Qué deben tener esos procedimientos? Riesgo y salvaguardas, ¿sí? Identificado en el análisis, ¿sí? Cómo actuar ante una condición anormal, alarmas o instrumentos en falla, ¿sí? Si estamos controlando un proceso y hay una alarma, entender cómo se va a actuar, si hay redundancia, si tengo que bloquear algo, lo que fuese, parámetros de operación y condiciones climáticas adversas para la operación. Y acá entramos un poquito, lo remarco en amarillo, porque acá, como que con esto del cambio climático, recuerdan que nosotros dijimos el peligro, ¿sí? El riesgo, el peligro por la probabilidad. El peligro de una condición climática adversa puede ser el mismo, aunque ahora están siendo más potentes, digamos, las tormentas y todo eso, pero la probabilidad realmente está aumentando. Entonces, el riesgo está siendo mayor. Y ustedes van a ver ahora, después les voy a mostrar un documento del Banco del BID, Interamericano de Desarrollo, que da créditos para que las empresas, quienes van a hacer un proyecto, inviertan en un diseño inherentemente seguro, tomando en condiciones el cambio climático, ¿sí? Las salvaguardas que hay que instalar para que no sea afectada la instalación, ¿sí? Por el impacto del cambio climático. Capacitación, esto es fundamental, ¿sí? En escenarios de riesgo, la salvaguarda o capa de protección, línea de defensa, pero a todos los niveles, ¿sí? Muchas veces hay diferencia entre los colaboradores o el soporte técnico y los operadores. No, la verdad que el que está frente a un púlpito o a una sala de control eh, tratando de producir, y el que está de noche, el que está el fin de semana o un feriado, es el operador. Entonces el operador tiene que tener el nivel de capacitación de lo más alto. Este es un ejemplo de un checklist de prearranque que tiene que ser muy completo. En mi caso tenemos uno como de 600 preguntas donde no deja nada al azar. Esto es integridad mecánica, yo le digo, este está disponible en forma gratuita y incluye 300 hojas, donde la idea es todo un mundo, la parte de integridad mecánica, que hay responsabilidad de liderazgo, selección de equipos, los equipos críticos, ¿no? Inspección, testeo, mantenimiento preventivo, programa de entrenamiento en integridad mecánica, programa de instructivos de integridad mecánica, control de calidad, gestión de equipo deficiente. Bueno, en definitiva, la parte de integridad mecánica es otro mundo también que es muy importante para la seguridad del proceso. Y esto conlleva a lo que siempre hablamos de que trabajar en seguridad del proceso, en gestión de seguridad del proceso, como la instrumentación, los instructivos, también impactan en la confiabilidad en la operación. Entonces ahí vamos a lo que es confiabilidad operacional, que hoy, por eso cualquier lugar donde ustedes vayan a buscar la parte de información de seguridad de proceso, o las empresas que brindan soporte o digamos, servicio para la parte de gestión en seguridad de proceso, le va a ofrecer la parte de confiabilidad también, ¿sí? Están relacionadas. Mejorar la seguridad de proceso en forma casi directa va a mejorar la confiabilidad en la operación.
Voy muy rápido, disculpen. ¿Alguna pregunta? Esto es un repaso, por eso quiero avanzar un poquito más No, no, rápido. todo ok, gracias. Bueno. Trabajo en caliente. Recuerdan que nosotros dijimos, trabajo en altura no lo trabajamos, o en algún caso espacio confinado puede ser también asociado a si hay inflamables. Si no hay inflamable, un ingreso a un espacio confinado o un tóxico no debería ser gestionado por la parte de seguridad de proceso, ¿sí? Pero bueno, pero cualquier otro estándar de seguridad no es tomado no es tomado por la parte de gestión de seguridad de proceso. ¿Por qué? Porque el trabajo en caliente es la fuente de ignición que falta para generar una explosión, ¿sí? Ante una pérdida de contención de un inflamable, de un producto, ¿sí? que puede generar una explosión. Entonces, es importante y está íntimamente relacionado con el área restringida. Si nosotros vamos a hacer un trabajo en caliente, ¿sí? En un área donde en la clasificación de atmósfera explosiva está como posibilidad de que haya inflamable, bueno, ¿qué falta? Falta que se dé que una pérdida de contención que esté dentro del rango de inflamabilidad y una chispa que haga del detonante, ¿sí? Entonces, por eso cuando en un permiso de trabajo, por ejemplo, y esto lo relaciono con la parte de seguridad ocupacional, se va a emitir, hay que entender bien si esa zona es clasificada o no es clasificada. Gestión de cambio. Si ustedes cuando hacen los tratamientos o ven los incidentes o accidentes que han ocurrido y terminan en el árbol de tratamiento de falla, terminan en el árbol de causa-efecto y todo eso, van a ver que muchas de las causas están asociadas a una mala gestión del cambio. Se cambió un instrumento que no era igual por igual y falló. En la gestión de cambio las revisiones no son correctas y bueno, y cuando se ven las causas raíces de los incidentes, terminan en que una de las causas es una mala gestión del cambio, ¿sí? Siempre digo, esto también, el tip es, voy a cambiar algo. Es algo que voy a cambiar igual por igual, se rompió esta bomba, es igual la bomba que voy a cambiar, sí, no hay problema, no es necesario hacer una gestión de cambio, pero si voy a cambiar por otro modelo, un instrumento, un sensor o algo, es otro, no es igual por igual, y ahí involucro a la parte de ingeniería, de mantenimiento, como corresponde, para que el cambio sea eficiente, ¿sí? Y no haya problemas. Lo mismo puede ocurrir con un rol. Voy a cambiar un operador, con esto del COVID ocurrió mucho, pero se quedan sin gente. Bueno, un nuevo rol en un nuevo puesto clave donde puede impactar en la seguridad del proceso, bueno, es una gestión de cambio y hay que, dentro de esa gestión de cambio entra hasta recurso humano en la planificación de la capacitación, como es un cambio, ¿sí? Bien. Lo van a ver que lo piden todas las normativas, la gestión de modificación o cambio. Investigación de incidente también. Yo sugiero que cuando se investiguen los accidentes o incidentes, o los cuasi incidentes, que son pequeños incidentes que pueden generar un incidente grave, sean analizados con una metodología, digamos, que se profundice bien y se llegue bien a las causas raíces y a las fallas latentes sistémicas que puede tener la empresa o la industria o el proceso. ¿Por qué? Porque el hecho de investigar los incidentes va a prevenir que ocurran de nuevo, ¿sí? Y muchas veces se utilizan metodologías muy livianas, no es por nada, pero un árbol de falla no es lo mismo que los 5 por qué, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy limitado los 5 por qué comparándolo con un análisis de falla de tipo árbol de falla, ¿sí? Eh, por ejemplo, la NASA y ese tipo usan árbol de falla, no usan los 5 por qué para identificar cuando hay algún desvío. De hecho, una de las metodologías en el mercado se llama Apolo, porque viene de la NASA y
Y esa empresa, ARMS se llama, ARMS, de confiabilidad y análisis de... fíjense, esa empresa ARMS, ARMS, hace tratamientos de falla, análisis de causa raíz por esta metodología Polo, y hace confiabilidad, para que vean cómo está relacionado, ¿sí? Y los análisis de falla que hace con esta metodología, con árbol de falla, lo hace para accidentes graves. Y es una de las empresas que es proveedora de Boeing, por ejemplo, y utiliza árbol de fallas, ¿sí? Planificación y respuesta a la emergencia, escenario, hay que tenerlo bien claro, a los escenarios de riesgo del proceso y sus salvaguardas. No solo un plan de emergencia y tuvimos un derrame y salimos todo corriendo y lo hacemos una vez al año. No, hay que tratar de identificar escenarios de falla de inutilidad en los distintos sectores, en los distintos procesos, y tratar de hacer simulacros, digamos, sectorizados y tener bien entrenado a la gente. Mucho de las fallas vienen por falla de utilidades, ¿sí? Entonces hay que considerar esos escenarios en el plan de respuesta a la emergencia. Tiene que haber medio de comunicación efectivo, y de nuevo, en nuestro caso podemos tener escenario de atentado, de piquete, condiciones climáticas adversas, lo vuelvo a nombrar acá por esto del cambio climático, ¿sí? Auditorías de cumplimiento, bueno, obviamente si tengo implementado una gestión en riesgo del proceso o en seguridad del proceso, tengo que tener las auditorías. Y bueno, hay algunas normativas, digamos, por ejemplo la EPA, la OSHA, dan una serie de pasos para cómo auditar. Acá, ¿qué tenemos? Y tenemos normativas como la resolución 306 o la de caldera y recipiente sometido a presión, que si, bueno, van a auditar, es parte de ello, ¿sí? Pero la idea es tenerlo internamente, que las auditorías internas que se hagan de seguridad también incluyan la parte de seguridad industrial, seguridad operativa, seguridad de procesos, llámenle como quieran, de riesgo tecnológico, pero sí o sí tienen que empezar, se tiene que buscar este tipo de desvío, que ya se conocen los escenarios, que ya están, digamos, con los análisis que se hacen de riesgo y todo eso, se conoce el proceso, entonces hay que tratar de identificar esos desvíos en las auditorías. Contratistas, también hay que entrenarlo porque muchas veces la rotación, la capacitación no es la misma que los empleados de la empresa, entonces puede ser un problema y pueden llegar a generar un incidente grave. Y seguridad patrimonial, que es, como yo le decía, esto de los piquetes o atentados, esto tomó mucha fuerza después de las Torres Gemelas en Estados Unidos en el 2001. 2001. Para que vean que, como toda gestión del riesgo de proceso o gestión de calidad, hay medidas, se mide y se puede medir y ver la salud del sistema con respecto a la parte de seguridad del proceso. Por ejemplo, y se mide análogamente a las medidas de seguridad ocupacional, ¿sí? Entonces podemos tener número de incidentes de seguridad del proceso, la CCPS, que es el Centro digamos, de Seguridad del Proceso de Estados Unidos, ya tiene identificado, si tengo una libretización de tantos productos, un incidente de gravedad 1, y así, o de gravedad 2. Y eso, bueno, número de incidentes de seguridad del proceso, según la definición, eso es una medida. La otra puede ser total de incidentes de seguridad del proceso por las 200.000 dividido total de las horas de trabajo de empleado y contratista. Bueno, estas son las métricas ya cuando ocurren los accidentes, ¿sí? Las retrospectivas. Después tenemos número de eventos de seguridad del proceso, nivel 2, y después tenemos las predictivas. Las predictivas nos muestran, y es antes que ocurra el incidente. Y fíjense que se miden los ítems que estuvimos viendo de toda la gestión de seguridad del proceso. Por ejemplo, integridad mecánica. Ustedes definieron en su estrategia de mantenimiento lo que es crítico y no crítico, equipo, instrumentación. Bueno, entonces se puede ver cuántas vías programadas, cuántas fueron realizadas de acuerdo a las vencidas. Cuánto tiempo en falla, el estado de falla de un equipo de seguridad crítico sobre el tiempo total operativo. Bueno, todo esto
métricas dan una idea de la salud del sistema en gestión de riesgo, ¿sí? O seguridad de proceso. Gestiones de cambio, ¿cuántas cumplen con la política de gestión de cambio o de modificaciones? Las competencias del operador, la aptitud, la capacitación en seguridad de proceso, la cultura en seguridad de proceso. Ustedes cuando hacen observaciones de desvíos o relatos, o lo que, como le llamen en su empresa, eh, pueden ver la cantidad de condiciones inseguras detectadas por operador, pero también focalizada en la parte de seguridad de procesos, ¿sí? O seguridad operativa. Si, por ejemplo, hubo un desvío en una variable operativa, hubo una alta presión y una válvula de alivio alivió, si eso es reportado, eso es investigado porque hubo un desvío, o si hubo una alarma que estuvo por un tiempo con alta temperatura y después se deshizo, si hay una alarma a un instrumento en falla, bueno, que es crítico, todo eso, digamos, son relatos o, digamos, o reportes que ayudan mucho para trabajar en la base de la pirámide, que son fallas latentes, para evitar un incidente mayor. ¿Alguna pregunta de todo lo que vimos de gestión de riesgo de proceso? ¿No? No, gracias, Walter. Bueno, es un repaso esto, por eso voy medio rápido, pero bueno. Con respecto a las normativas de lo que hablábamos, tenemos PCM de la olla, acá está el numerito, ustedes pueden buscarlo. La EPA la llama 40 SFR 68 y la CBSO es esta, SBSO 2. ¿Cómo hacen? La OIT, la Organización Industrial de Trabajo, con la recomendación 181, baja estas normativas del hemisferio norte hacia abajo. Y bueno, y acá algunos países se adhieren y, digamos, y tienen, acá no estamos adheridos, pero sí tenemos lo más parecido a lo que dicen estas normativas, es la resolución 743-2003, Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores, que es del 2003. Tenemos la resolución 306 del 2014 de Medio Ambiente, y tenemos el decreto 1149, que fue del año 2019, ¿sí? De explosiones de polvo. Bien, el riesgo 3, que conocen ustedes como de la resolución 306, quienes hacen medio ambiente y análisis de riesgo de medio ambiente, el riesgo 3 es copy-paste de lo que dice esta resolución. No sé si todos lo saben, pero yo lo nombré muchas veces ya y se lo voy a mostrar para que quede claro. Denme un segundo. Voy a ir acá. Creo que lo tengo acá. Esta es la resolución 743 del 2003. Esto que dice, tengo tanto de nitrato de amonio, todo los límites de umbrales de la cantidad de productos riesgosos que puedo tener, o bien la otra tabla que es esta, que es, digamos, ya no lo nombra por producto, sino por toxicidad o inflamabilidad. Esto que le estoy mostrando es de la resolución del 2003, ¿no es cierto? Donde tiene el factor FAS, que ahora vamos a ver, es exactamente igual a la resolución 306 de medio ambiente del 2014, donde tenemos riesgo grado 1, grado 2 y grado 3. Pero si vamos olvidémonos del grado 1 y el grado 2, pero el grado 3, esto es para el grado 1 y para el grado 2, pero el grado 3, fíjense, es igual, copy-paste. Ni siquiera la pasaron a Excel. Eh, la- Acá está el recorte y se pegó, ¿sí? O sea, grado 3 de la resolución 306 es exactamente lo mismo que la resolución de la SRT. Bien, mostrado esto, ahora lo van a ver en un slide.
Bueno, ¿cómo estamos acá en normativas estándares? Fíjense, esto es EPA y OSHA. Cuando yo lo nombraba las normativas en Norteamérica. Fíjense, esta era la normativa y esta es de la EPA y la OSHA. Y fíjense, estos son los 14 puntos que vimos recién, ¿sí? Información de seguridad de proceso, análisis, procedimiento operativo, entrenamiento, integridad mecánica, manejo del cambio, prearranque, ¿sí? Auditoría de cumplimiento, investigación de incidente, participación del empleado, ¿sí? Y como ven, hacen una analogía y son exactamente igual, tanto la EPA como la OSHA. O sea, medio ambiente y seguridad trabajan en forma conjunta. ¿Qué hay acá a nivel nacional? Y bueno, se está tratando de, acá la CCPS, que es el Center for Chemical Process Safety, digamos la UTN de Neuquén, da charla, esto es de abril de 2022, yo le puedo, acá lo último que hablaron, muchos países, por ejemplo, ya tiene, ¿ve? Colombia, por ejemplo, tiene gestión del riesgo de procesos, ya tiene normativas. Legislación de PCM en Perú. Y bueno, y acá están proponiendo requisitos normativos de seguridad de proceso para Argentina. Todavía estamos un poquito atrasados, todavía estamos proponiendo, pero bueno, no es algo ajeno ni que se desconozca, pero no hay nada excepto las normativas que yo le nombraba, y después cada ente, la Secretaría de, de Energía, el Enargas, cada uno tiene lo suyo también. Vuelvo acá, las normativas, por eso digo, las más generales, dejando de lado las de la Secretaría de Energía y la del Enargas, y basándonos en la 743, que es para prevención de accidentes industriales mayores. Esas son a nivel nacional, y a nivel provincial tenemos la 306 de medio ambiente, que es análisis de riesgo, y la 1149 del 2019, que es protocolo de prevención y mitigación de explosiones en polvo. Acá le hice una tablita de las cuestiones que son similares. Bien, disculpen un segundo. Bien, el alcance, bueno, de la 306, dice que toda actividad o servicio que implique, bueno, acá dice el alcance, la vigencia del 2014, 2003 y 2019, la incumbencia. ¿Quién puede hacer análisis de riesgo en la 306? Consultor experto y perito en materia ambiental. ¿Quién puede hacer la gestión del riesgo? Bueno, acá ya hay responsables de higiene y seguridad, ¿sí? Y acá en polvo dice personal con incumbencias profesionales en análisis de riesgo de proceso y matrícula habilitante. Acá es más general. ¿Cuál es el disparador para que haga análisis de riesgo? Bueno, el disparador del grado 3 es igual a la resolución 743, y acá baja la diferencia entre esta resolución 743 y la de 306 es que baja el nivel de riesgo. O sea, no solo hay que hacer análisis de riesgo para los que son de grado 3, sino que hay que hacer grado 2, grado 1, que no lo contempla la 743. Sin embargo, la resolución 743 pide, bueno, acá, principales características, dice una evaluación de riesgo. El método de evaluación, la posibilidad de ocurrencia, el análisis de consecuencia, cuantificación y evaluación de riesgo, análisis de fallas, aceptabilidad del riesgo. Ese diagrama digamos, de flujo que le mostré es todo lo que pide la resolución, donde el responsable de higiene y seguridad tiene que tener una capacitación en los análisis o técnicas asociadas para evaluación de los riesgos, ¿sí? En la decreto de polvo dice que pueden ser cualquier de este tipo de metodología, HAS o WOTIF, análisis de causa raíz, o un DAS Hazard Analysis, que esto, de hecho el decreto está muy bien hecho, el decreto de explosiones de polvo, se hizo con un DAS Hazard Analysis, un análisis de explosión de riesgo de polvo en expulsión de polvo, basado en la norma NFPA 61. ¿Sí? Y bueno, y la resolución 306, tenemos el grado 1. La diferencia entre grado 1 y grado 2 es que hay que sumarle una matriz semicuantitativa, y el grado 3
yo siempre digo que acá no es que grado 3 tiene que ir HACCP y grado 1 no tiene que ir HACCP. HACCP se puede hacer en cualquiera de las grado 1, 2 o 3. La diferencia acá es que en el grado 3 hay que hacer un análisis cuantitativo. Esa es la única diferencia. Pero después de las metodologías, en el grado 2 hay que hacer una matriz semicuantitativa y después de las metodologías pueden cualquiera de las metodologías o la que de acuerdo al proceso, puede ser utilizada en cualquier nivel de grado de riesgo. ¿Alguna pregunta de esto con respecto a las normativas? No. Bien. De mi parte no, gracias, Walter. Bueno. Seguimos acá. Esto es, acá lo que pasa desde el grado 2 a grado 3, que sería... ¿Qué me ha pasado? Que en mucho análisis de riesgo, cuando uno empieza a ver si es grado de riesgo 3, ¿por qué no está cumpliendo la resolución 743 del 2003? Entonces, esto que muchos seguían por, como yo le digo, la primer planilla que dice si tengo más de 50 toneladas de GLP o tengo más de 500 de metanol, o no hay que guiarse por esa, hay que ver este factor sinérgico que empiezan a aparecer muchas empresas que están en grado 3 y por ende deberían estar cumpliendo la resolución del 2003 de la SRT. Por ejemplo, esta. Muchos se fijan en esto, si supero esta cantidad, pero esta, digamos, es muy específica. La que hay que ver es esta, que acá el factor FAS, y acá doy un ejemplo de cómo se calcula el factor FAS. Si hay productos muy tóxicos, si hay productos tóxicos, por ejemplo, puede haber plantas, como hablaba yo, de fitosanitario o de fertilizante, que pueden ser grado 3. Hay que ver, porque fíjense, esta es una empresa, esto puede ser una industria que hacen tensioactivos, jabones, o ¿por qué? Porque usan agua amoniacal, porque usan hipoclorito, o cualquier empresa que use 50 toneladas de agua amoniacal, 45, digamos 45 toneladas, 50 metros cúbicos. Un hipoclorito de sodio, 77 toneladas. ¿Qué dice? Que es, yo estoy buscando acá, ¿sí? Si es muy tóxica, tóxica, de acuerdo a la hoja de seguridad. Esta dice que es muy tóxica, esta dice que es muy tóxico. El fuel oil, 300 toneladas, que tenga 300 toneladas, ¿sí? O sea, en realidad 300 metros cúbicos, 260 toneladas, tóxico para organismos acuáticos. Lo que te pide la resolución, ambas resoluciones, ya sea la de medio ambiente o la de la superintendencia de riesgo de trabajo, es que se sumen, si son todos estos tóxicos, que se haga el factor FAS, es sumar, digamos, la cantidad que tienen como máxima disponible, ¿sí? Que serían 45 más 77, dividido 200, que es el límite. Esto te da un valor de 0,61. Y después, esta es tóxico, no es muy tóxico, es 260 y te permite la resolución que tenga 500 toneladas de un producto tóxico. Esto te da 0,52. Después se suman estos dos factores y te da 1,13. Si ese factor FAS sinérgico, que le llama las dos normativas, da mayor que 1, son de riesgo 3. Y por ende deberían estar o anotadas en la superintendencia de riesgo de trabajo y tener todo el proceso de gestión de riesgo, o bien tener un análisis de riesgo grado 3 según medio ambiente, para ser anexada al estudio de impacto ambiental o al informe ambiental de cumplimiento. Bueno, el efecto dominó es un punto que en realidad siempre también lo pide. El efecto dominó ha generado y sigue generando accidentes, esto lo pide y lo nombra la resolución de medio ambiente. Básicamente es lo que dice ahí, sigue generando accidente catastrófico en la industria. Este efecto se da cuando un evento inicial, un accidente ocurre, y las consecuencias se agravan por nuevos eventos secundarios, que impactan en mayor o menor medida el entorno dentro o fuera de los límites de la empresa. La radiación provocada por el fuego dentro de un dique, ¿sí? O la explosión de un tanque, donde se prenden fragmentos, puede impactar en otros equipos que almacenen productos peligrosos, terminan generando pérdidas de contención. Esto acá lo dejé porque siempre me preguntan, ¿cómo es el efecto dominó? ¿Cómo se calcula? Y bueno, es esto. En realidad se puede calcular de alguna forma, hay metodologías, pero por ejemplo con Aloha, con el software Aloha, se puede calcular si tiene una playa de tanque
qué radiación térmica generaría un derrame en un dique, y si esa radiación térmica se mantiene por más de 15 minutos, puede afectar el tanque lindante. Entonces ahí hay efecto dominó. O si hay una explosión de un tanque por una bleve o algo y genera una sobrepresión de esta, el impacto de algún proyectil puede dañar algo lindante, ¿sí? Otro tanque. Entonces ahí también puede haber efecto dominó. Básicamente recuerden eso, que se puede dar generalmente en playas de tanque, así, que estén en forma cercana, y si no hay ninguna pared, digamos, que divida y que proteja. Bueno, no quiere decir esto que, uy, hay efecto dominó, es complicado. No, solo que hay que tomar medidas, salvaguardas, para que no ocurra el efecto dominó. Hacer una pared contra fuego, tener deluge para apagar en caso de dique, o un sistema de espuma para apagar en dique. Es tomar precauciones adicionales, pero no es que pasa de grado 2 a grado 3, pero lo importante son las salvaguardas que se colocan para que no ocurra este efecto dominó. Acá le escribí, tomé un ejemplo, porque si algunos recuerdan, porque esto está relacionado el impacto climático, del cambio climático, con el efecto dominó. Esta es una noticia que ocurrió, que más de uno lo haya escuchado tal vez, pero el 5 de agosto del año 2022 estalló una explosión de petróleo en la provincia cubana de La Matanza y ardió fuera de control durante 5 días. Un rayo cayó sobre un tanque de petróleo en la instalación de almacenamiento de petróleo más grande de Cuba. El tanque explotó rápidamente y el fuego se extendió a los tanques cercanos. Al menos 4 de los 8 tanques en la instalación se quemaron. Decenas de personas fueron hospitalizadas, más de 160 resultaron heridas. Al menos 14 bomberos fueron reportados como desaparecidos y se confirmó la muerte de uno. Este desastre, el mayor incendio petrolero de la historia de Cuba, ha intensificado los cortes de energía eléctrica. Los cubanos están sufriendo la crisis energética en curso, que ocurre en medio de uno de los veranos más calurosos registrados a nivel mundial. Lo nombro como ejemplo porque fíjense que por el cambio climático probablemente han tenido estas tormentas graves. Un rayo llegó, tal vez no estaba considerado, o la probabilidad era baja que un rayo le dé a estos tanques. Entonces, el cambio climático hizo que se genere esto, y acá hubo después de eso un efecto dominó, que no estaban las salvaguardas necesarias ni el plan de emergencia pensando en ese tipo de escenario, ¿sí? Es un ejemplo que daba nomás de cambio climático y efecto dominó. Si alguno escuchó esta información, pero fue publicada y fue vista en muchos noticieros el año pasado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? De mi parte no, Walter, gracias. Bueno. Porque tenemos que decir, entonces en el cuerpo se manifiesta todo. ¿Cómo podés repetir? Que todo bien, todo entendido. Dale Ah, seguí nomás. perfecto. Acá yo tengo en este caso, como ustedes quieran, y les pregunto a ustedes. A ver, yo tengo para un videíto del accidente de Bhopal, que lo he mostrado para que entre todos tratemos de identificar cuáles fueron las fallas de Bhopal, que fue el Chernobyl del químico, digamos, que generó toda esta gestión de riesgo de proceso, todas las normativas y todas estas cuestiones. Es un pequeño ejercicio y un video, y como hoy en día tengo después otro videíto más abajo, como aún sigue habiendo inconvenientes de la misma índole del 2013 en Estados Unidos, que dicen de reforzar la parte de seguridad de proceso. Es interesante, lo podemos hacer, son cortos, son 2 videitos, o si no, si quieren ver, pasar a lo que más le interese, y esto lo dejo abierto, que es, podemos volver después al tema de las nuevas, digamos, los nuevos procesos, riesgo de procesos de hidrógeno, y la parte de transformación digital y las nuevas tecnologías para que se vienen para la gestión de riesgo. ¿Quieren que veamos el videíto y hagamos el ejercicio? Creo que hacemos tiempo.
como ustedes Yo si no lo tengo vieron. problema. Decime, Walter, el de Bhopal, ¿es el de la fábrica de pilas Unión Carbide? Sí, es de Union Carbide. Union Carbide es Union Carbide. En el año 84 tuvo este incidente en la India, y a partir de ahí el Union Carbide, que era la química más grande del mundo, se vino a pique, hasta que en el año 2000, acá tenía presencia con las pilas Everready, y fue cerrando planta para, digamos, pagar juicio y todo, y en el año 2000 lo poco que quedaba de Union Carbide fue absorbido por Dow Química, y ahí ya desapareció Union Carbide definitivamente. Todo por el accidente este de Bhopal. Una especie de Chernobyl de la industria química. A partir de ahí se redefinieron todas estas normativas que estamos viendo, toda esta gestión de seguridad de proceso. Si quieren lo vemos, ¿le parece? Así cortamos un poquito y vemos otro videito. Y acá, si ustedes ven, nosotros vimos que había estos 14 puntos, que había información de seguridad de proceso. La idea es que ustedes vean el videíto, identifiquen qué elementos del sistema de gestión de riesgo fallaron en el accidente de Bhopal, ¿sí? Que ocurrió el 3 de diciembre de 1984, y mencione cuál de ellos detectó en el video. O sea, la idea es que usted va a ver que son fallas groseras en el video, pero bueno, traten de identificar de si hubo problema con la participación del empleado, un mal análisis de riesgo, procedimiento operativo, integridad mecánica, qué falló en el 7 de Bhopal. Es muy escueto, nomás para que nos quede un poco reforzar. Es uno de los ejercicios que suelo dar cuando doy esta capacitación en forma más, digamos, más larga, pero por lo menos para que quede bien claro que todas las fallas que pueden ocurrir no es solo hacer el análisis de riesgo. Después hay que mantener los equipos como corresponden, hay que capacitar, hay que hacer gestiones de cambio cuando se cambia algo. Entonces, bueno, si les parece, vamos a ver el video y traten de identificar, recuerden estos puntos, a ver qué fallas encuentran, ¿sí? Bueno, creo que puede fallar. En este caso no podemos ver el video, no sé por qué. Esto es exactamente lo que ocurrió en el depósito de MIC. Se generaron burbujas en el límite entre las dos capas de líquido, pero el problema principal es el calor. La temperatura de la mezcla reactiva se eleva. Cuando se eleva la temperatura, la reacción se acelera, generando a su vez más calor. El proceso se acelera cada vez más. Es lo que llamamos desbocamiento. Aún con el tanque contaminado con agua se podría haber controlado la situación. El MIC debe mantenerse frío y los tanques estaban alojados en un refugio de concreto, lejos del calor severo del centro de la India. Había un sistema de refrigeración que se controlaba desde una planta construida para tal propósito. Los altos cargos, sin embargo, habían decidido desconectarlo. En la noche de la tragedia, esto no funcionaba. Dejó de funcionar en mayo del 84. El refrigerante fue eliminado y el sistema quedó inutilizado. La desconexión del refrigerador fue una locura. Estas reacciones exotérmicas descontroladas ocurren cuando se genera más calor del que se puede eliminar. El sistema de refrigeración fue instalado para quitar calor. Su desconexión hizo que el accidente fuera mucho más factible. Increíblemente, otro dispositivo de seguridad también fue pasado por alto, haciendo caso omiso de las mismas instrucciones de Union Carbide. En Bhopal había un dispositivo construido especialmente para tratar gases tóxicos, un aparato llamado catalizador. Este es el catalizador que teníamos en Bhopal.
Neutraliza el gas tóxico antes de liberarlo a la atmósfera. Esa noche estaba desconectado por mantenimiento. Ahora está borboteando violentamente. Como ven, se genera mucho gas. Por supuesto, en Bhopal esto era cientos de veces más grande. Ya no hay nada que se pueda hacer para frenar este proceso. El calor se genera tan rápido que en escala industrial es imposible eliminarlo a un ritmo suficiente como para detener la reacción. Es la peor pesadilla para el operador de una planta química. Es una catástrofe. Al llegar a la sala de control un minuto después, BN Singh vio la etapa final de un proceso químico que había estado en marcha desde hacía más de 2 horas. A nivel molecular todo sucede muy rápido. Al llegar a determinada temperatura, se produce una segunda reacción, la trimerización. Esta convierte 3 moléculas de isocianato de metilo en una molécula estable y genera más calor. Al producirse cada enlace nuevo se libera energía. Ya las moléculas de M y C reaccionaban entre sí. Las 42 toneladas de material estaban listas para producir calor casi simultáneamente. La reacción ya se tornó muy violenta. El líquido desborda el recipiente, se desprende mucho gas, las burbujas saltan. Corrí hacia el tanque E610. A pesar de que estaba enterrado, se escuchaba un temible estruendo y el concreto empezó a temblar y resquebrajarse. El tanque pudo haber explotado, pero resistió. La presión hizo saltar una válvula de seguridad y el gas fue liberado. Circuló por la tubería principal, atravesó el catalizador inutilizado y luego ganó la atmósfera. El viento sudeste lo desplazó y despejó la planta, pero cubrió la ciudad dormida. Bueno, si me escuchan, ahora le doy 5 minutos para que me cuenten a ver qué fallas dentro del accidente Bhopal. Esto es un breve video y por supuesto que la investigación llevó años, pero bueno, ¿qué pudieron detectar en el video? ¿Qué falló de la gestión de la seguridad del proceso en el video? A ver si algunos ejemplos. ¿Qué les parece? Si me das la palabra, Walter. Sí, Ariel. Bueno, mira, lo primero que puedo notar es, por ejemplo, bueno, principalmente es una reacción exotérmica y eliminaron todo el sistema de refrigeración por un lado. Después había un lavador de gases, un scrubber, que, bueno, se ve que ese sistema catalizaba y eliminaba toda la parte, digamos, que hacía mal a la gente, y tampoco estaba funcionando. O sea que digamos, se dieron justo las dos cosas que no deberían haber sucedido nunca. Podemos hablar de una mala decisión a nivel directivo, podemos hablar de parte de desconocimiento del personal, digamos, el que realiza las tareas, por lo menos decir, bueno, mira, esto no se debería hacer de esta forma, y bueno, yo creo que la parte comercial de decir vamos para adelante, que tenemos que seguir produciendo, es lo que generó todo este lío. Perfecto, Ariel. Ahí diste un par de las cuestiones que nombrábamos, de las fallas en la gestión del riego. Por eso muchas veces, fíjate, ahora lo vamos a ver. No sé si alguien más detectó algo distinto a lo de Ariel y quiere opinar.
yo tengo algunas acá y vamos a hacerlo porque hoy es rápido. Le voy a mostrar una pequeña... Fíjese, yo puse algunos comentarios acá, ¿sí? Información de que algo de las cuestiones que mencionó Ariel. Información de seguridad del proceso. ¿Se conocían realmente los riesgos del proceso y las salvaguardas para evitar un accidente grave? Por parte del personal, ¿sí? Operativo. Participación de los empleados. ¿Podían intervenir los operadores o tenían presión de los altos mandos? Análisis de riesgo proceso. Aparentemente el diseño inicial, distancia segura, aislado y refrigerado, o sea, el diseño era adecuado. Ahora después, la falta de mantención, sacar de, de servicio el sistema de refrigeración, pero entró agua al tanque y reaccionó con el isocianato, mal diseño o mala maniobra operativa, no se realizó un análisis de riesgo cuando se desvinculó el sistema de enfriamiento, ni cuando se arrancó sin la torre de absorción. Procedimiento operativo. No se siguieron los instructivos de operación y arrancaron sin el scrubber, o falló la comunicación con mantenimiento, o no sabían que estaba fuera de servicio. Entrenamiento. ¿Estaban capacitados en los peligros del disocianato de metilo y en los escenarios de riesgo y sus líneas de defensa? Revisión de seguridad antes del arranque. ¿No se realizó un retorno a operaciones correcto cuando, digamos, se volvió a operar? Integridad mecánica. La integridad del tanque y del sistema de contención de concreto soportaron la reacción descontrolada. El dispositivo de alivio funcionó, pero le estaban haciendo mantenimiento al scrubber, equipo crítico, para no tener sin programación alguna. Gestión del cambio. No se realizó una correcta evaluación del riesgo cuando se vinculó el sistema de enfriamiento, tampoco cuando se arrancó sin la torre de absorción. Investigación de incidentes previos. No sabemos, no nombran. Planificación. ¿Estaban preparados para una emergencia de esta magnitud? Auditoría. El sistema de enfriamiento se retiró 7 meses antes, en mayo, y en diciembre ocurrió el problema. 7 meses estuvieron sin refrigeración, porque directamente se desvinculó. Bueno, un poquito esto es para mostrarle que no es solo el análisis de riesgo, la seguridad de proceso, es todo esto, ¿sí? Es toda la gestión de riesgo, o la gestión de seguridad de proceso. Bien, continuamos. Esto lo nombro rápido porque estas son las técnicas utilizadas para hacer los análisis de riesgo, ¿sí? Y yo les digo, si hay un proyecto nuevo, es condición sine qua non de tener que realizar un análisis de riesgo para hacer un diseño inherentemente seguro. Es muy importante eso, ¿sí? Porque después, si no, pasan las cosas. Es tan importante como un estudio de impacto ambiental. Bueno, y las técnicas son las que ustedes ya conocen y hemos nombrado en algún momento en otras charlas, ¿sí? Pueden ser no basadas en escenario o basadas en escenario. O sea, las que son no basadas en escenario, ustedes tienen análisis preliminar de riesgo de las tareas, los checklists, las auditorías, y las basadas en escenario son las que piden los análisis de la normativa, ¿sí? O los que se utilizan. What if, checklist, estudios HACCP, estudios ANFE o FMA, árbol de falla. Bueno, todas esas son las técnicas basadas en escenarios. Bueno, acá voy a pasarlo rápido, el checklist, el what if, el ANFE. De acuerdo al nodo, analizar, al escenario a analizar, hay que ver cuál es la metodología más adecuada. Por ejemplo, el análisis de modo de falla y efecto, ANFE o FMA, para mí es mejor utilizado cuando, por ejemplo, si hay un escenario donde hubo un alivio de un tóxico por una válvula de alivio, porque falló la válvula de alivio, bueno, se hace el análisis y el análisis de por qué falló la válvula de alivio se hace con esta metodología, pero el análisis de riesgo, por qué no había otro sistema de contención y no aliviar, bueno, ahí, o por qué no surgió que era un elemento crítico y no tenía su debida estrategia de mantenimiento de la válvula de alivio, ya eso es otro tipo de análisis con otra metodología. Pero ¿por qué falló? Si falló el resorte de la válvula, si quedó trabada, eso se hace con este tipo de análisis. Para lo otro, una descarga de un producto inflamable a un tanque, a ver cuáles son los riesgos, y bueno, ahí ya uso HACCP, uso what if, ¿sí? Entonces depende cada cosa,
cada escenario se utilizan, o nodo de proceso, se utilizan distintas metodologías. Y estas son todas las metodologías, ¿sí? Esta es la metodología HASOP, que esta es Fault Tree Analysis, que sería como un árbol de fallas, cuando ustedes hacen un análisis causa-raíz, un árbol de falla, pero con un evento que no ocurrió. Se supone que hubo una explosión, pero no ocurrió. Y entonces dice, ¿por qué? Porque hubo alta presión, porque la válvula de alivio no abrió, porque la segunda válvula de alivio no abrió, y así se va armando el árbol de falla. Esto es una metodología, Fault Tree Analysis, ¿sí? Después está la matriz semicuantitativa, LOPA, que es una vez que se hace muchas veces en conjunto con HASOP, una vez que identificamos el escenario de HASOP para ver la severidad, de acuerdo a la severidad y el riesgo, se tiene que tomar, LOPA hace un análisis cuantitativo y determina cuántas salvaguardas son necesarias para llevar el riesgo a un nivel aceptable. Está bueno la combinación de LOPA y HASOP. Y por ejemplo, en los análisis de plantas nucleares o por ejemplo para hacer dióxido de uranio, ¿sí? Como elemento, digamos, para los reactores nucleares, la purificación, la extracción del dióxido de uranio, bueno, se piden este tipo de análisis, HASOP y LOPA, ¿sí? Con toda la metodología de acuerdo a la normativa IEC internacional. Estos son análisis cuantitativos, pueden ser el Aloha u otro tipo de software, que ante una pérdida de contención simulan el área de impacto, ¿sí? O de la explosión o de la difusión del gas inflamable, hasta dónde es inflamable o tóxico. Y acá fíjense, esto no es sobre una planta que está en marcha, sino en las etapas distintas de un proyecto nuevo, ¿sí? En realidad, acá sí está la etapa de proceso y hasta la parte de demolición. En cada etapa, en un diseño seguro, el diseño conceptual, la ingeniería básica, de detalle, que son etapas del diseño, acá le dice qué tipo de metodologías son las sugeridas para analizar, ¿sí? Y después, cuando ya está puesta en marcha, post puesta en marcha, le dice qué metodologías pueden usar para hacer un análisis de riesgo. Estas serían las metodologías más utilizadas para hacer una vez puesta en marcha la planta. Y también cuando hay abandono o demolición o fuera de servicio, también se hacen análisis de riesgo, porque se utilizan análisis de estas técnicas. Bueno, a ver cómo andamos con el horario. Bueno, este otro video, a ver, 6 minutos. Voy a dejar este video para el final, porque este nombra el accidente de Bhopal y dice que en el año 2013 las acciones que toma Estados Unidos con Obama, porque sigue habiendo accidentes graves a nivel de seguridad de proceso, y lo relaciona con Bhopal, que por casualidad no ocurrió de nuevo en Estados Unidos, ¿sí? Lo voy a dejar para después. Vamos a pasar para lo último, para que vean la importancia de la gestión de riesgo. Y vamos a ver, si les parece, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, lo que le quería comentar con respecto a cuestiones de hidrógeno. ¿Alguna pregunta? ¿No? De mi parte no, gracias, Walter. Bueno, no, le quería preguntar, con esto de la transición energética, hay procesos como la producción de hidrógeno verde, de paneles solares, eólicos, cuestiones de litio, cuestiones energía nuclear, ¿sí? Son distintos procesos que algunos están en auge, excepto Alemania, que no entiendo cuál fue la estrategia, pero que, digamos, detuvo las 8 plantas nucleares que tenía. En la mayoría de los otros países del mundo hay como un reflote de la energía nuclear por esto del cambio en la transición energética, ¿sí? Y bueno, y hay riesgos asociados y hay, digamos,
nuevas necesidades. Yo le digo en lo personal lo que me está pasando. Por ejemplo, me están llamando para hacer el análisis de riesgo HAZOP de una planta, digamos, de una plantita para generación de hidrógeno por electrólisis de YPF, por ejemplo. Me llamaron porque YPF pide, su normativa es hacer HAZOP o WOTIF para una planta de paneles solares, aunque los riesgos son menores, riesgo de incendio y pérdida de activos en los paneles solares existe, ¿sí? Y por normativa, YPF pide hacer análisis WOTIF o HAZOP. Y para la plantita, esta chica que es, digamos, de prueba de electrólisis para generar hidrógeno, piden también HAZOP. Imagínense que van a producir hidrógeno. Tengo a mi compañero que también lo llaman para hacer análisis de riesgo de la purificación de dióxido de uranio, ¿sí? Acá está en marcha un proyecto de Atucha 3 también. Entonces, nos sorprende que nos estén llamando, nos llaman para hacer área clasificada para muchos escenarios con uso de hidrógeno, ¿sí? Entonces, bueno, hay cierta demanda y empezamos a investigar un poco, y esta CCPS, que es el Centro Químico de Seguridad de Proceso, fíjense, le quería mostrar esta información. Fíjense, a nivel de hidrógeno, como que la Asociación de Ingenieros Químicos a nivel mundial, a partir de la CCPS, formaron esta asociación, se llama como el Centro Químico de Seguridad de Proceso, específicamente para el estudio fíjese, Center for Hydrogen Safety, ¿sí? Han formado un nuevo grupo de trabajo, ¿sí?, dedicado a la promoción de la seguridad del uso de hidrógeno y las buenas prácticas a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, si quiere ser miembro, los artículos que ya presentaron, ahora le voy a mostrar algunos, ¿sí? Generar cultura en la seguridad, identificación y prevención en los riesgos del hidrógeno. Todo esto hace 2 o 3 años. Bueno, porque no es lo mismo o sea, no es que no se usaba el hidrógeno antes. Lo que pasa es que hoy, y de hecho se cuestiona, se va a usar a nivel, si quieren, domiciliario. Entonces, los riesgos del hidrógeno es un gas muy difusivo, los materiales que tienen que ser usados son atacados por el hidrógeno. Entonces, los riesgos son infinito. Entonces, llevar en esta transición energética al uso del hidrógeno está generando todo este tipo de información y de análisis para hacer del hidrógeno un uso seguro, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ahora les voy a mostrar, fíjense, esto es a nivel mundial, ¿sí? Hidrógeno, educación de seguridad en hidrógeno, bueno, y acá están muchos de los artículos. Le voy a mostrar, yo, digamos, sigo esta página y bueno, y me mandan los reportes y bajo los reportes. Voy a mostrar el último, el de abril del 2023. Si tienen alguna duda, me avisan, ¿eh? Después te quería pedir si podés hacer un comentario respecto a un archivo que tenés sobre rayos. ¿Cómo? Disculpa. La pregunta. Si podés hacer algún comentario al archivo que se refiere a rayos. Lo tenés en el... Sí, es un aprendizaje. Ahora le voy a mostrar, si ustedes se anotan en estas, digamos, en la CCPS, le mandan los artículos de aprendizaje. Ahora le voy a mostrar ese artículo de aprendizaje de rayos. Eso está relacionado a la parte de cambio climático. Claro, ahora le voy a mostrar. Como ven, esto es soluciones para los sistemas confiables, las válvulas confiables de manejo de hidrógeno. Fíjense cómo son las válvulas, ¿no?
voy ahí a una página 15, y acá le da todo lo nuevo de hidrógeno, ¿sí? Voy a pasar un poquito rápido. Todo lo que se está estudiando, porque la idea es que esto sea transportado, hablan de carga de hidrógeno en los autos. No voy a entrar, le voy a mostrar un poquito. Esto es para quien le interese y por qué es lo que se viene. Tecnología para el transporte de hidrógeno, ¿sí? Fíjense acá, esto es un poco lo que, de hecho nos pidieron, el análisis de riesgo de paneles solares era aparentemente para alimentar una celda electrolítica para generar hidrógeno, ¿sí? YPF está muy involucrada en esto y tiene muchos proyectos asociados a esto, ¿sí? Bueno, se lo quería comentar nomás para que sepan. Después podemos seguir acá, pero podemos ir cómo las tecnologías, comparan las tecnologías para el transporte de hidrógeno. Sigo un cachito acá. Cómo son el diseño seguro, el testeo y la certificación para los tubos de hidrógeno. Por eso, una cosa es manejarlo a nivel industrial, otra cosa es ya bajarlo a nivel, digamos, piso planta, que seríamos nosotros, de uso más domiciliario o más a nuestro alcance, ¿sí? Es muy riesgoso, ¿sí? Entonces y de hecho es cuestionado también, por los riesgos que conlleva. Después acá cómo se testea, si hay pérdidas de hidrógeno, van a ver ahora cómo son los controles, y me voy a lo último ya para mostrarle la tecnología, ¿sí? De cómo es el testeo. Bueno, si ustedes anotan acá, ve acá tecnología de electrólisis y perspectiva para el 2030. Y acá le muestro lo último, toda la instrumentación nueva que hay para medir fugas de hidrógeno y todos los controles, ¿sí? Hoy la tecnología realmente avanza en forma exponencial y los desarrollos de instrumentación, de transformación digital, todo interconectado, es lo que se viene realmente. Así que bueno, era para que ustedes si quieren algo más de información, yo por eso hice acá estos links, este Word. Ustedes pueden entrar acá, hay videos de YouTube, y si el que se quiera interiorizar puede entrar acá, anotarse, le van a llegar todos estos tipos de reportes, ¿sí? ¿Les parece? No le quiero mostrar más, pero por hoy el hidrógeno es lo que se viene y hay que manejarlo en forma segura, ¿sí? Lo que vos decías, caída de rayos, yo estoy anotando, hay dos centros de investigación o de desarrollo en la parte de seguridad de proceso. Uno es la CCPS y otro es la ECPS, que creo que es la de Europa, ¿sí? Y si ustedes se anotan en la página, para terminar lo de hidrógeno, este es el Centro de Seguridad de Proceso Europeo, ¿sí? Y manda hojas de aprendizaje una vez al mes, ¿sí? Si ustedes se anotan, o las pueden buscar, ¿sí? Explosión en una unidad de hidrogenación. Y son aprendizajes de seguridad de proceso. ¿Qué ocurrió? Se produjo una fuga de hidrógeno seguida de su ignición debido a la rotura de un codo de una tubería de 8 pulgadas, mientras operaba a alta presión, 280 bar y alta temperatura. El material de construcción del codo era de acero al carbono, que no es resistente al ataque de hidrógeno a alta temperatura. Bueno, esto es aspecto a considerar. Y todo esto mensualmente hacen un aprendizaje, ¿sí? En este caso era de hidrógeno. El hidrógeno a alta presión y alta temperatura causa un ataque químico que provoca microfisura y descarburización con formación de metano. Bueno, ¿qué dice? Validar y comprobar que los materiales de construcción son los correctos durante la instalación y posterior mantenimiento. Verificar las marcas de construcción. Es necesaria una buena gestión de cambio para asegurar que la correcta selección de material, considerando todos sus posibles modos de fallo. Fíjense que estamos hablando de gestión de riesgo. Una revisión de seguridad prepuesta en marcha. Acá estamos hablando de dos ítems que vimos en una gestión de riesgo.
Y vuelvo a nombrar, el hidrógeno es una de las cuestiones que se viene, y no es, es mucho más riesgoso que el gas licuado de petróleo o el gas, el GNL, el metano, el gas, el GLP o el GNL. Bueno, y lo que alguien me preguntó acá que yo había mostrado con respecto a la parte de caídas de rayos, por ejemplo, este es un aprendizaje que manda también las SPS. Si ustedes entran acá y se conectan, todos los meses mandan un aprendizaje, ¿sí? De seguridad de proceso. Entonces, acá hay caída de rayo. Viene en distintos idiomas. Las chispas por estática pueden ocurrir siempre que hay fricción entre materiales durante el movimiento. Bueno, acá explica qué es lo que ocurrió. Acá dice tanque después del incendio, tanques en llamas tras caída de rayo. Al comienzo de la mañana del 16 de mayo, son viejos las cuestiones. Una tormenta entró en una planta de producción de polímeros acrílicos en Bristol, Pensilvania. Un rayo cayó en el área de tanque. En cuestión de segundos explotó un tanque de acrilato de etilo y unos minutos más tarde uno de butilo. Las explosiones e incendios posteriores destruyeron los dos tanques y provocaron un largo cierre. 2 personas estaban en el momento del impacto del rayo en el área de tanque haciendo trámite. Afortunadamente no hubo heridos. Los tanques estaban puestos a tierra conforme a las normativas de protección contra rayo. Entonces, ¿por qué ocurrió la explosión? Si bien no se pudo determinar con certeza, la ignición de la atmósfera en un tanque de acrilato de etilo probablemente ocurrió porque un componente interno no estaba equipotencialmente unido al tanque. Es posible que se produjera una chispa que inflame los vapores, así como una bujía inflama el combustible de un motor. Bueno, esto pueden encontrar un montón de aprendizaje de seguridad de proceso en estas dos, ya le digo, ECPS o esta que son de seguridad de proceso. Y entonces le dice, está muy bueno porque es para poner para poder comunicar y empezar a aprender. Están interesantes estos aprendizajes que comparten. Las chispas por estática pueden ocurrir siempre que hay una fricción entre materiales. La puesta a tierra de la unión equipotencial ayuda a disipar una carga estática, para ello deben estar en buenas condiciones. El rayo es una carga eléctrica masiva que se crea cuando las gotas de agua, polvo, los rayos pueden caer en forma de cualquier lugar. No es seguro trabajar al aire libre. Durante una corriente eléctrica puede viajar a través de un equipo conectado y causar un incidente lejos de donde realmente cayó el rayo. ¿Qué puede hacer usted? Asegúrese de conectar a tierra y unir siempre los recipientes inflamables. Esto incluye cubos, bidones, isocontenedores, camiones, vagones. Asegúrese que las pinzas de conexión a tierra muerdan el metal para lograr un buen contacto. Si no usa pinza, muerda el metal, reemplácela. Informe e identifique un punto de conexión pintado. Si se ve un cable a tierra, está deshilachado, corroído, no conectado. Los rayos son impredecibles y pueden dañar incluso los equipos conectados a tierra. Si está descargado y viene una tormenta, deténgalo y abandone el área hasta tener la aprobación para reanudar las operaciones. Vieron que comentábamos que ante una tormenta no hacer una descarga. Son pequeñas, son cuestiones simples, lo hacen en una sola hoja. Está muy bueno, hay uno por mes, viene uno por mes, a veces trabaja inflamable, son distintos escenarios y está exclusivamente diseñado para compartir y hacer seguridad de proceso. Bueno, esto un poco lo que le quería comentar de las nuevas, de lo que se viene a nivel de seguridad de proceso, ¿sí? Problemas con el hidrógeno, de seguridad. Después, el cambio climático, esto se lo nombro rápido, y después le quiero mostrar cómo cambia la tecnología con esto de transformación digital. ¿Qué está haciendo el BID para reducir los riesgos de desastres climáticos en sus operaciones? Acá dice que América Latina y el Caribe es una región vulnerable a los riesgos asociados a desastres naturales y cambio climático. Da una introducción, pero bueno, la importancia de incorporar consideraciones de riesgo en los proyectos. Los impactos potenciales de riesgo de desastre y cambio climático deben considerarse en los proyectos de inversión en infraestructura, tanto en la fase de diseño como en la de operación, para así minimizar las pérdidas económicas y el potencial impacto a la comunidad o en los servicios y beneficios para los cuales el proyecto fue diseñado. El Banco Interamericano de Desarrollo ha incluido el tema de riesgo de desastre y cambio climático como pieza fundamental de su nuevo marco de política ambiental y social. Bueno, esto es del BID. Como ven, el BID también incluye el cambio climático, el diseño inherentemente seguro, el análisis de riesgo para un diseño inherentemente seguro,
Usando otro ejemplo, el año pasado el BID aprobó un proyecto de infraestructura portuaria que fue clasificado como de riesgo alto por temas relacionados al riesgo de desastre y cambio climático debido a amenazas hidrometeorológicas, como incrementos en temperatura, tormentas tropicales y sequía e inundaciones. Como base de este análisis se elaboró un plan de gestión de riesgo de desastre y cambio climático, detallando medidas de mitigación o estructurales, fase de implementación de la medida propuesta y roles y responsabilidades para el monitoreo. Bueno, se lo quería mostrar para que vean que hasta el banco está pidiendo que si va a dar créditos, consideren el riesgo, digamos, de proceso, que se haga un análisis de riesgo. Por eso le digo la importancia de hacer un análisis de riesgo en la etapa de diseño de un proyecto, ¿sí? Gracias. Bueno. Y por último, bueno, yo quiero ir terminando, pero no me quiero ir sin dejar, por lo menos, de lo nuevo. Le voy a mostrar cómo viene el tema de la parte de seguridad de proceso, permiso de trabajo, la digitalización. Esta es una empresa internacional que es de avanzada y es una de las que sigo, y cómo va cambiando todo esto de la transformación digital. Vamos a ver también Quark videos. Esta después, si quieren, se las comparto. Denme un segundo. A ver si... Esta. Vamos a ver, es en inglés, pero van a ver cómo toda la nueva tecnología, esta transformación digital, lo van a entender. Habla de permiso de trabajo, respuesta a la emergencia, cómo se hacen los controles de pérdida de contención, van a ver un filtro ahí con pequeña pérdida, cómo se hace el cambio de turno en una planta, todo digitalizado. Por ahí puede llegar a sorprender, pero no tanto, porque lo vemos por ahí en las películas, pero es lo que se viene, y se viene a una velocidad que es exponencial el cambio. Así que lo voy a compartir, y esto es lo que es, le llaman Safety 4.0, transformación digital, etc. Así que bueno, lo comparto. Espero que lo puedan ver. Delek US is a champion in process safety, but you want to do even better. Be in full control over your operations 24/7 and prevent the next accident. We invite you to see how GoArc can help Delek US implement a leading process safety system and translate your company's vision into daily practice. Join us for the process safety innovation journey. During shift handover, you no longer need whiteboards, Excel sheets, or manual event logs. You're all set with updated information from the field and from the last shift. Always reliable and available, the data is connected to Delek US ERP, Industrial IoT, the process, or any other system. Verify thousands of everyday actions through dynamic task assignments and online tracking, while on-site staff receives updated guidelines on their mobile device. Smartly check personal protective equipment and you're ready to go. During operator rounds, Delek US operators are guided not to miss their tasks. They upload data with abnormal values and issues using technologies like augmented reality, GPS, QR, or RFID scanning. Manage worker and contractor permit-to-work processes without wasting precious time. Have complete visibility over multi-sites permits and know what can go wrong. Approve permits or automatically stop conflictual jobs. Bring the field into your own screen with live communications streaming. In case of an emergency, you can't afford for information to be too little, too late. You must be fast. Discover, decide, respond. Get the entire picture in one snapshot. You can focus in on the details with multi-layer maps, event logs, resources, and tasks.
On-site teams receive critical indications, such as hazard materials and SDS datasheets, emergency phone books, sensor alerts, emergency evacuation routes, and escape tools. Easily trace complete records of the work in your weekly management meetings. Be ready with analytics that allow you to measure KPIs and, most importantly, prevent the next accident. Protect Delek US workers and critical assets through complete, reliable, real-time, personalized, and always accessible information. Use GoArc to bring reliability, integrity, visibility, and real-time data into your daily operations. Hola. ¿Lo pudieron observar Muy al bueno. video? Sí, Sí, perfectamente, gracias. Bueno, un poco la idea era ponerlo, digamos, parte de todo esto que vimos de la presentación, era, bueno, tratar de recordar de qué se trata la seguridad de proceso y primero de los procesos que hoy están floreciendo, digamos, con respecto al hidrógeno, a la energía nuclear y sobre todo a la producción del material que alimenta a los reactores nucleares, ¿sí? Entonces hay todo un proceso de extracción para llegar a producir las pastillas de dióxido de uranio, que son, digamos, el elemento que alimentan los reactores nucleares. Hay distintos procesos. Para el litio también. Hoy no llegamos a ver lo del litio, pero el litio no es solo evaporarlo, después hay procesos de operaciones unitarias, que es carbonatado, precipitado, todo para también llegar al carbonato de litio final, donde se usa nítrico, ácido clorhídrico, en una zona que está a 4.000 metros de altura, con los riesgos que conlleva. Nos han invitado a dar capacitaciones porque hay falta de capacitación para el manejo de estos químicos. Y bueno, y todo eso un poco también con los nuevos riesgos que conlleva, la nueva tecnología que da soporte para poder gestionar de una mejor forma, ¿sí? Así que bueno, un poco esa era la idea de DER. No sé si quedó algo pendiente, pero quedó abierto a algunas preguntas. Era un poco el repaso en la gestión y análisis de riesgo, que vimos un poco definiciones y conceptos, todos los puntos que están dentro de la gestión de riesgo, cómo está impactando el cambio climático con el aumento de la temperatura, las normativas, un poco un repaso de las normativas que están hoy en día acá en Argentina, y de dónde derivan. Las técnicas las nombramos solo, acá hablamos un poco del hidrógeno, de la energía nuclear, digamos, el litio. De nuevo, hay el litio arriba en la montaña, lo tengo acá, a ver, déjenme ver, le muestro rápidamente, pero un diagrama de proceso del litio. Esto se hace a 4.000 metros de altura, hay operaciones unitarias, ¿sí? Si lo veo un poquito más grande, desde que se saca el litio de la salmuera, se concentra, ¿sí? Después hay filtraciones, se agregan, digamos, hay un primer proceso de carbonatado, un segundo proceso carbonatado, después se seca, después hay centrífuga, después hay un horno con caldera para llegar al carbonato de litio. Todas estas son operaciones básicas, unitarias, pero esto se hace a 3.500 metros de altura muchas veces. No hay personal, digamos, A nosotros nos pidieron específicamente la posibilidad de dar capacitación porque la gente no está muy entrenado. O sea, empiezan a aparecer nuevos riesgos, nuevos dentro de la gestión de seguridad de proceso, que no están, digamos, no estamos habituados. Pero hoy la tecnología avanza en forma exponencial y digamos, la demanda también lo pide. Y bueno, era un poco ponerlos al tanto de lo nuevo que se viene, ¿sí? Así que no sé si ahora les dejo si alguna duda de lo que vimos. Esto hay mucho para profundizar, pero bueno, quería darle un pantallazo general de lo que vimos en su oportunidad en los distintos. Esto, el curso más explayado y más en detalle, el colegio lo tiene grabado cuando lo he dado, así que si quieren lo pueden buscar.
Esto, les puedo pasar esta información para que ustedes, digamos, vayan a los links, eso, se lo ponga Mariela ahí en la página y puedan anotarse y buscar información de lo que a ustedes les interese. ¿Alguna pregunta? Tenemos 5 minutos a ver del contenido, si quedó claro, si quedó alguna duda de lo nuevo que se viene. Estoy leyendo en el chat y son todos mensajes de agradecimiento por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Bueno. Así que, bueno, si no hay más consultas, les agradezco la participación. Te agradezco, Walter, por haber compartido esta actividad. Y bueno, se está grabando, así que esto también lo vamos a publicar en el canal de YouTube del colegio. Y como bien dijo Walter, también está el curso de riesgo que dimos años anteriores, así que pueden buscar esa información allí. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias.